Tailandia juntas, por S. A. Wolfe. Capítulo 9. Amaneceres, huevos revueltos y bordes que se suavizan. El Museo Chang San Praya exhalaba una frescura casi clínica. Su aire antiséptico y pisos relucientes en contraste radical con el caos abrasador de las ruinas de Ayutthaya. Rebeca se detuvo frente a la cabeza dorada de un Buda, su sonrisa serena suavizada por el paso del tiempo y bordes astillados que susurraban sobre épocas ya olvidadas. Mientras Saro se apoyaba despreocupadamente contra una vitrina de monedas antiguas. En ese espacio en silencio su voz normalmente firme adoptó una suavidad inesperadamente tierna. «Esta», dijo Saro señalando con la yema del dedo el vidrio como si intentara que el objeto le contara sus secretos, fue acuñada después de que el rey Naresuan derrotara a los birmanos. Victoria o muerte. Dramático, ¿no? ¿Tu mamá te contaba estas historias? Los ojos de Rebeca se iluminaron con una mezcla de humor y tristeza mientras negaba con la cabeza. Se fue de Tailandia antes de aprenderlas. La conversación flotó como una corriente suave por el pasillo y la mirada de Saro se deslizó hacia un mural vibrante que mostraba la era dorada de Ayutthaya. Barcos llenaban el río y templos brillaban bajo la luz ardiente del sol, como deidades emergiendo de una leyenda. No solo construyeron esto, lo sedujeron a salir de la jungla, como diciendo que se jodan los manglares, aquí va un palacio. Rebeca soltó una carcajada. Poético. Y exacto. Saro se desplazó hacia una vitrina con campanas rituales de bronce, su reflejo distorsionado en el cristal curvo. ¿Alguna vez pensaste en quedarte? Después del artículo, digo. Durante un largo momento en silencio, la pregunta flotó en el aire filtrado del museo, tan frágil como el sonido ausente de las campanas detrás del vidrio. A Rebeca se le tensó el pecho. ¿Quedarme? ¿Cómo más tiempo? Saro se encogió de hombros, intentando restarle importancia. O siempre. Se detuvieron frente a un mapa desvaído de los antiguos reinos siameses, sus fronteras un enredo de sueños e imperios perdidos. Rebeca trazó una de las líneas antiguas con el dedo, como si buscara conectar su propio pulso con el pasado que la llamaba. Mi mamá decía que Tailandia era un sentimiento, no un lugar, que lo llevabas en la sangre, aunque no supieras ponerle nombre. Cursi, bromeó Saro, aunque sus ojos brillaban con una sinceridad intensa. Pero no estás equivocada. Mira, señaló una pequeña escena en una pintura. Una abuela enseñándole a un niño pequeño a hacer una reverencia guay frente a un Buda erosionado. Eso es Tailandia. No las ruinas, lo cotidiano, lo que sobrevive a los imperios. Rebeca observó al niño reír, sus manos gorditas juntas con inocencia reverente. Quiero eso, admitió en voz baja. Conocerlo, no solo visitarlo. El hombro de Saro rozó el de Rebeca. Un empujón silencioso. Entonces aprende. ¿Cómo?, preguntó Rebeca, la voz temblando. Quédate. La voz de Saro fue apenas un susurro bajo, el zumbido del aire acondicionado. Renta un apartamento cutre. Discute con vendedores callejeros. Piérdete hasta que el lugar sea tuyo. Rebeca se giró sorprendida por la cercanía. Eso es un argumento de venta. Depende.
La sonrisa de Saro vaciló en algo más genuino. ¿Vas a comprarlo? Un leve carraspeo de un guardia rompió el momento y caminaron hacia la salida mientras el calor del mediodía las envolvía como una marea pesada. Rebeca se abanicó con un folleto de museo, su mente revoloteando en torno a la palabra quedarse, dulce, pero aterradora. Afuera, Saro apareció con 2 helados de coco de un carrito cercano, ofreciéndole uno con una chispa traviesa en los ojos. No lo pienses tanto, Armstrong. No te estoy proponiendo matrimonio. Podrías engañar a cualquiera. Rebeca respondió lamiendo una gota del helado con una sonrisa cómplice. Saro la observó detenidamente. Solo digo, eres buena aquí, incluso cuando haces líos. La risa de Rebeca fue suave, como una confesión que no se atrevía a hacerlo. ¿Eso fue incumplido? Una verdad, respondió Saro y lanzó su servilleta al cesto, pero falló y cayó en un estanque de loto cercano. Estamos malditas, sonrió Rebeca. Saro le tomó la mano, guiándola hacia la calle como quien arrastra a alguien a un futuro compartido y un poco imprudente. Vamos a pecar a otro lado. Mientras se alejaban, los secretos frescos del museo quedaban atrás, junto con promesas no dichas, preguntas abiertas y el dulzor derretido del helado de coco en una tarde húmeda. La barca de cola larga flotaba frente a Wat Chaiwatanarán, sus torres dentadas recortadas contra un atardecer que pintaba de dorado y violeta el río Chao Phraya. Rebeca sujetaba con fuerza su mojito mientras sentía la rodilla de Saro presionar contra la suya bajo la mesa. Casual, siempre casual. Mientras los recuerdos de las sábanas sudadas de Van Gogh y las confesiones murmuradas en la cueva de Rayleigh flotaban en el aire cálido como secretos susurrados. ¿Reservaste el paseo con velas?, acusó Rebeca, señalando los pequeños faroles en cáscara de cocos sobre la mesa. Admítelo, me estás romantizando. Los ojos de Saro brillaban de picardía mientras tomaba una foto de perfil iluminado de Rebeca. Tú lo romantizas todo, replicó con tono burlón. Las ruinas, las reliquias, los líos que luego lamentas. Es tu marca personal. El comentario cayó con un peso incómodo. ¿Lamentables? La palabra pinchó algo no dicho entre ellas. Aquella primera noche imprudente en Khao Samai, la intimidad abrasadora en Rayleigh y los límites difusos de Van Gogh que las habían dejado expuestas. Ahora, entre ruinas centenarias, el aire se volvía más denso. Saro rodeaba a Rebeca como una fotógrafa en cacería, su cámara sonando con un ritmo que recordaba momentos más íntimos, apoyada en la prueba como aquella noche en Rayleigh donde Saro le había acorralado contra la roca húmeda. Rebeca murmuró. Mira el templo, su voz tensa sin querer. Miro lo que quiero, respondió Saro en voz baja, con un tono rasposo que evocaba sus confesiones nocturnas a aquel quédate de esa misma mañana. Con satisfacción le mostró una foto, el vestido de lino de Rebeca pegado a sus caderas, enmarcada por ruinas antiguas, su expresión oscilando entre desafío y deseo. El subtítulo podría decir, periodista seduce a la historia. Bórrala, dijo Rebeca, aunque el temblor de su pulso revelaba otra cosa. Hazme borrarla, contestó Saro, repitiendo un reto de aquella primera noche en Khao Samai. La atmósfera chispeó, Rebeca parpadeó, Saro sonrió. Otra provocación suspendida en el aire húmedo. Pero luego Saro rió y la arrastró a una sesión improvisada de selfies usando el teléfono de Rebeca. Foto de pareja, declaró, rodeándola con el brazo por la cintura, sus dedos acariciando la cadera con familiaridad. Para la sección Inmersión Cultural,
del artículo. No somos pareja, dijo Rebeca, aunque su cuerpo se inclinaba hacia Saro por pura costumbre, una costumbre nacida entre las sábanas de Van Gogh. La cámara lo captó todo. Primero la mirada de sospecha de Rebeca junto a la sonrisa astuta de Saro. Luego los labios de Saro rozando la sien de Rebeca, provocando un leve jadeo. Finalmente una risa compartida, frentes unidas, con las ruinas de fondo desdibujadas en ternura. Lindas, murmuró Saro, el pulgar sobre la imagen. Parecemos complicadas, susurró Rebeca, apenas audible sobre el chapoteo del río. La cena llegó envuelta en hojas de plátano, plapao, pescado a la parrilla con aroma ahumado que se mezclaba con el jazmín de las ofrendas flotantes. Saro peló un camarón y se lo ofreció a Rebeca con una sonrisa provocadora. ¿Te acuerdas de Rayleigh? Cuando juraste que jamás comerías mariscos de un bote de desconocidos. Tú eres la desconocida, replicó Rebeca, aunque su voz se suavizó al sentir los dedos de Saro rozar sus labios, trayendo consigo el recuerdo de aquella noche en Khao Tsu-mai, cuando sal y deseo se mezclaban con una urgencia que ahora parecía más íntima que impulsiva. Mentira, susurró Saro con los ojos encendidos. Conoces hasta mis lunares favoritos, mis señales. Mientras la barca pasaba por Wat Mahathat, donde la cabeza de un Buda descansaba entre raíces de banyan, Saro se inclinó hacia ella, su aliento tibio con sabor a whisky. Dime que me detenga. Durante un momento sin aire, los recuerdos no dichos tamborileaban al borde de romperse, hasta que una linterna flotó a su lado y la risa de Saro se volvió quebradiza. Relájate, bromeó. Solo estoy mejorando la ambientación. Pero su mano seguía allí, sobre la rodilla de Rebeca, el pulgar dibujando círculos suaves, el mismo ritmo que una vez la había hecho suplicar: no pares. El baño de la casa de huéspedes era estrecho, los azulejos desgastados perlados por el vapor de una ducha que hacía rato había cesado. El espejo empañado olía a jazmín y a tuberías viejas. Rebeca se apoyaba en el lavado astillado, con una toalla floja sobre la cintura, el brillo del celular iluminando el aire denso. La imagen en la pantalla le devolvía la mirada, el brazo de Saro sobre su hombro, las ruinas de Wat Chaiwatanaram brillando doradas detrás, y ambas en plena risa, despreocupadas, espontáneas y absurdamente en paz. Su pulgar flotaba sobre el contacto que decía mamá. El apego es peligroso, le había advertido su madre antes de partir a Tailandia. Pero las raíces pueden ahogarte si las dejas. Rebeca exhaló con fuerza y presionó enviar, antes de pensarlo 2 veces. No sé si quiero volver. La respuesta llegó demasiado rápido. Becky, ¿quién es esa? Te ves enamorada. El aliento de Rebeca se cortó. Enamorada. La palabra palpitó, dulce y condenatoria. Volvió a mirar la foto. El brazo de Saro no solo reposaba, la estaba sujetando, los dedos aferrados a su bíceps como si tuviera derecho de hacerlo. Y Rebeca, su propio cuerpo se había entregado, la cabeza inclinada hacia Saro como una brújula buscando el norte. En Khao Samui fue deseo, en Rayleigh imprudencia, en Van Gogh 2 veces. Fue algo más complicado. Algo que no desapareció con la luz del día. Algo que dejó marca en sábanas ajenas y calor bajo las costillas.
Solo es una fotógrafa, compañera de trabajo. Una mentira. Y su madre, por supuesto, la vio venir desde lejos. ¿Compañera de trabajo? Ay, cariño. Nadie sonríe así a su compañera de trabajo. Rebeca tragó saliva, el dedo acariciando el contorno de la sonrisa de Saro en la foto. Ten cuidado. O no, lo que tú decidas. El lavabo goteaba. En algún lugar del pasillo se escuchaba una carcajada, la de Saro, brillante, imprudente y viva. Rebeca cerró los ojos con fuerza, apoyando la palma en la cerámica fría. Escribió, borró, volvió a escribir. No es nada serio. La respuesta fue inmediata. Claro, mi amor. Rebeca se echó agua en la cara, pero no logró calmar el calor que le trepaba por el cuello. Su pulsera con el elefante tintineó contra la losa mientras limpiaba el espejo, despejando el vapor. Pero el reflejo que encontró seguía borroso. Cuando volvió a la habitación, Saro estaba extendida sobre la cama, descalza, el borde de su camisa de lino subido por una pierna bronceada por el sol. Su cámara descansaba sobre su vientre, los dedos hojeando fotos con pereza. Tú, dijo Saro sin mirarla siquiera, me debes un lente nuevo. Tu aura lo quebró. El cuerpo de Rebeca se movió en automático, cayendo en su dinámica. Mi aura paga tu renta. Pero cuando Saro por fin giró la cabeza, con los ojos oscuros, la sonrisa perezosa y los dedos tamborileando sobre la cámara como si ya supiera cosas que Rebeca aún no se atrevía a decir, las palabras sonaron vacías, un escudo viejo y gastado. Ojalá lo hiciera, respondió Saro en un tono medio broma, medio verdad, como dejando entrever algo más. Nunca dormir había sido tan seguro como esa noche. Cuando Rebeca sintió el cuerpo de Saro envolverse alrededor del suyo una vez más, como un capullo suave, envolviéndolas en algo que no tenía nombre todavía, pero que sin duda estaba empezando a florecer.